Buenas a todos, gente. En el día de hoy les traigo el video de introducción a nuestro curso de programación en C++. Para empezar, vamos a hablar de los tipos de campos. La memoria está organizada en grupos de elementos biestables. Estos grupos son llamados campos y pueden ser variables o constantes. Vamos a hablar primero de las variables y luego de las constantes. Dentro de las características de las variables tenemos que su contenido puede ser alterado durante la ejecución del programa. Esto significa que al yo utilizar una variable, su contenido puede cambiar al momento de yo utilizar el programa. Entonces, si yo le asigno un valor al inicio, es probable que al final tenga un valor diferente. Las variables tienen nombre y contenido. Un nombre es con lo que se reconoce a la variable dentro del programa, y el contenido es la información que se guarda dentro de ella. Tienen un nombre único en el programa. Esto significa que cuando yo nombro una variable no puedo nombrar a otra de la misma manera. Y adicional a eso se hace referencia a su contenido aunque no se conozca, porque el contenido puede cambiar. Vamos a ver esto con unos ejemplos. Si yo tengo una variable llamada nombre, esta puede tener un contenido que puede ser Andrés, Antonio, Felipe, Nicolás o etcétera. Puede tener cualquier nombre, pero la variable va a seguir siendo la misma. Lo mismo pasa con la variable apellido. Puede tener Pérez, Rodríguez, Sánchez, etcétera, pero va a seguir siendo la variable apellido. Entonces a eso es lo que hace referencia, que se hace referencia a su contenido aunque no se conozca. Yo sé que la variable se llama apellido, pero no sé exactamente lo que puede contener. ¿Cómo declarar una variable? Para declarar una variable se necesita el tipo de variable y su nombre. ¿Qué es el tipo? Es el que describe su uso, hace referencia a para qué se va a usar esa variable. Y el nombre, que es lo que le asignamos antes para reconocerla dentro del programa. Algunos ejemplos pueden ser una variable de tipo entera, int, llamada número, que puede contener 1, 2, 5, 10, 20, etc. Una variable de tipo char o carácter llamada nombre, que puede tener una cadena de caracteres, puede ser Andrés, Felipe o F, G, como lo quieran poner. Y también está una variable de tipo float llamada resultado. Esta puede guardar números también, pero son números con coma decimal, es decir, 15.24, 10.32, etcétera. Hay una recomendación muy importante al momento de utilizar variables, y es que es bueno utilizar nombres mnemotécnicos. ¿Esto qué quiere decir? Significa que debemos utilizar nombres para identificar las variables, pero que sean claros, como por ejemplo apellido, ciudad, edad, país. Entonces, si yo utilizo una variable llamada edad, sé que va a contener un número que puede ser la de un alumno o la de un profesor, etcétera. Si yo pongo el nombre ciudad en una variable, sé que va a contener el nombre de alguna ciudad, y lo mismo con un país, y así sucesivamente. ¿Por qué no se recomienda utilizar nombres como C1, N4, HL, MA, etcétera? Porque nosotros al momento de crear un programa podemos saber lo que contiene esa variable, pero cuando nosotros entregamos ese programa a una persona que no sabe, que no participó en la creación de ese programa, no puede saber para qué se va a utilizar esa variable. Entonces es mejor utilizar variables claras que hagan referencia a lo que puede contener, el tipo de información que puede contener esa variable. Ahora vamos a hablar de las constantes. Dentro de las características de las constantes tenemos que se le asigna el valor en la compilación, se identifican por la información que tienen almacenada, y su nombre hace referencia a su contenido, es decir, son iguales. Entonces las constantes no pueden cambiar de valor, no pueden cambiar de información. Lo que tienen almacenadas en ellas siempre va a ser eso mismo. Por ejemplo, la constante 5 nunca va a cambiar de valor, siempre va a ser 5. Lo mismo con el nombre Andrés, encerrado entre comillas simples, porque las constantes de tipo carácter se declaran con comillas simples, y las constantes de tipo lógico se declaran con puntos antes y después, y pueden ser verdadero o falso. Listo, ahora vamos a hablar de los tipos de información. Tenemos la información numérica,
que es la que permite realizar operaciones aritméticas. Puede utilizarse para cálculos, ejemplo 1, 2, 10, 15.24, etc. Yo puedo utilizar el 10 y el 2 para hacer una división y que me dé 5. Dentro de la información de tipo carácter, texto o cadena, es la que se maneja como símbolos. Más que todo son letras o símbolos en general. Eso quiere decir que no participa en operaciones aritméticas. ¿Qué es una cadena? Es una sucesión de caracteres delimitados por simples o dobles comillas. Ejemplo, hola. Y la información lógica, que solo tiene dos valores, verdadero o falso, y no se puede utilizar en operaciones aritméticas. Se conoce como información booleana o lógica. Entonces vamos a ver. En el ejemplo anterior veíamos que el 5 es información de tipo numérica porque sirve para hacer operaciones. El nombre Andrés es información de tipo carácter y verdadero y falso es información de tipo lógica. Entonces, una vez que sabemos estos conceptos básicos, podemos empezar a programar en C++. Aún faltan algunos otros conceptos, pero los veremos en un siguiente video. Espero que les haya gustado y eso es todo por hoy. Hasta la próxima.